Hola pueblo de Dios, es un gusto estar nuevamente este día con ustedes, así es que espero que se encuentren bendecidos por nuestro Padre y con un corazón dispuesto a aprender. Hemos visto en nuestros estudios anteriores el significado de qué es nacer de nuevo, pero ahora, ¿qué sigue después del nuevo nacimiento? Nosotros, como parte del pueblo de Dios, llegamos al rebaño de diferentes formas, en diferentes situaciones o en circunstancias diferentes. Algunos tenemos o teníamos antecedentes de prácticas religiosas diversas. Y el Eterno, por medio de algún pastor o maestro, o alguna persona que nos platicó del plan de Dios para su pueblo, de acuerdo con lo que dice la Torá, fuimos alcanzados por su amor y misericordia. Y ahora estamos aquí, aprendiendo y creciendo en el conocimiento de su palabra. Eso es importante. Pero hay otras cosas que también son importantes o se deben considerar importantes. ¿A partir de cuándo podemos considerar que tenemos vida eterna? ¿O que inicia la vida eterna de una persona que se ha integrado al pueblo de Dios? ¿O a partir de nuestro nuevo nacimiento? ¿O cuando el Señor Yeshua venga por su pueblo? Lo cierto es que a partir de nuestro nuevo nacimiento inicia un proceso en nuestra vida aquí en la tierra, hasta el momento en el que el Señor determine que hay que dormir para esperar a que el Señor Yeshua venga, o si estamos aún con vida y llega el momento de escuchar la final trompeta como señal de que el Señor viene por nosotros, por su pueblo, y entonces recibiremos un cuerpo transformado, preparado para la vida eterna. Decimos que es un proceso recordando lo que dice en Efesios 4, del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, ¿está claro este pasaje? ¡Clarísimo! Bueno, pero por si queda alguna duda, vamos a estudiar analizando algunos detalles de este pasaje, partiendo primero de algunos conceptos en general. Primero, pongámonos en contexto de esta parte de la Escritura. Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, y en algún momento en la división de esta carta, en el capítulo 4, le ponen por título o como tema a tratar, la unidad del Espíritu. Por lo que Pablo inicia este capítulo rogando a los integrantes de la iglesia en Éfeso que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. Ahora sí queda un poco más claro los versículos que leímos. O tal vez estamos en la situación del etíope que había venido a Jerusalén para adorar, y cuando pasaba Felipe rumbo a Gaza, escuchó que el etíope leía al profeta Isaías, y Felipe le pregunta que si entiende lo que lee, y el etíope le responde, ¿y cómo podré si alguno no me enseñase? Y él le dice entonces, ven, sube a mi carro y explícame, ¿de quién habla este profeta? Pero si no recuerdas bien la historia, te invito a leerla nuevamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 8 de los versículos 26 en adelante. El etíope escuchó con atención a Felipe
y entendió el evangelio de Yeshua, expuesto por Felipe. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¡Un nuevo nacimiento! El etíope creyó con todo su corazón que Yeshua es el Hijo de Dios. En el versículo 11 leímos, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, siervos de Dios que tienen como tarea perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para cumplir el objetivo, la meta en la vida que todo aquel que forma parte del pueblo de Dios debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay un proceso para llegar a esta meta, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, perfeccionando a los santos para no ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, o ser engañados por hombres que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, debemos crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Bueno, entonces, ¿cuál es ese proceso? La palabra clave aquí es crecer. ¿Crecer cómo? Crecer en la verdad. En el mismo versículo nos da la respuesta. Entonces, ¿cómo está nuestro crecimiento en este proceso? El punto aquí entonces es aprender. Tenemos que ser discípulos. Tenemos que capacitarnos siguiendo la verdad en amor. ¿Cómo fue tu nuevo nacimiento? ¿Cómo identificar si de verdad alguien ha nacido de nuevo? Ok, veamos esto. En nuestro proceso, a partir del nuevo nacimiento, debemos establecer lo que vamos a medir. Y como leímos anteriormente, todo aquel que ha nacido de nuevo debe obedecer y practicar la verdad para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, establecemos que debemos medir la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para llegar a esa meta? Tenemos que realizar trabajos o actividades cuyos resultados se puedan medir, para ver si vamos bien o hay que hacer algún ajuste, un cambio que permita mejorar y llegar a esa meta. Pablo aquí compara a la congregación como un cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Y ese cuerpo debe crecer. Dice, un cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Al inicio de esta predicación mencionamos que el Eterno, por medio de algún pastor o maestro, o alguna persona que nos platicó, que nos expuso el plan de Dios para su pueblo de acuerdo a lo que dice la Torá, fuimos alcanzados por su amor y misericordia. Como Felipe enseñó al etíope. Y entonces llegó el momento en que nacimos de nuevo. Y ese es un día importante. ¿Lo recuerdas? ¿Lo tienes presente? Muchos celebramos los cumpleaños, el día que nacimos o que nacieron nuestros hijos. Sin duda es un día lleno de gozo y de alegría para los padres, y que con paciencia esperaron por ese día, dando gracias a Dios por ese nacimiento. Pero, ¿qué hay de el nuevo nacimiento en Yeshua? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue el tuyo? El mío fue un 24 de junio de 1984. Ok, por la gracia de Dios ocurrió el nuevo nacimiento, el del etíope, el tuyo, el mío. Y entonces nos preguntamos, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué voy a hacer? Bueno, lo primero que ocurrió con el etíope fue que en el camino encontraron agua. Y el etíope le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Felipe con seguridad le explicó al etíope lo que es el bautismo. Nosotros podemos recordarlo en la carta que Pablo escribe a los romanos en el capítulo 6 de los versículos 1 al 4, que dicen, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y el etíope fue bautizado, hizo tevilá, fue purificado por agua o por inmersión en agua después de hacer teshuvá, es decir, después de un verdadero arrepentimiento por los pecados cometidos. Y el relato bíblico dice que siguió gozoso su camino. Otra fecha también importante para recordar con gozo. ¿Recuerdas cuándo fue tu bautismo? El mío fue el 20 de julio de 1985, un año y casi un mes después de mi nuevo nacimiento. Si no te bautizaste en esta congregación, en donde lo hiciste tal vez te dijeron que tenías que tomar un curso para poder bautizarse. El pasaje en Hechos que habla de este etíope alcanzado por la misericordia de Dios, no dice que Felipe le dio un curso de 10 horas para poder ser bautizado, ¿verdad? Lo único que se necesita es creer de corazón, hacer teshuvá, es decir, un verdadero arrepentimiento de que se ha cometido pecado, y con una convicción firme de lo que Yeshua hizo por cada uno de nosotros. Y si no has hecho tevilá, entonces es un buen momento para planearlo y hacerlo. Dice el versículo 4 de Romanos 6, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Entonces, tenemos que evaluar si andamos en vida nueva. Después del nuevo nacimiento, tiene que existir la evidencia de que andamos en una vida nueva. ¿Cómo es eso? Pablo, en sus cartas, hace varias listas de pecados de quienes no han nacido de nuevo. En Romanos 1, en el versículo 29, inicia con su lista. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En la segunda carta a Timoteo, Pablo tiene otra lista. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. En Gálatas 5, 19 al 21 también tiene otra lista. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
En Tito, el capítulo 3 de los versículos 1 al 3 también nos dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¡Qué palabras tan fuertes de la naturaleza de quien no ha nacido de nuevo! ¿Te impresiona? A mí sí me impresionó. Pablo le escribe a Tito, de acuerdo a la sana doctrina, cuál debe ser el comportamiento de los ancianos y ancianas, a las mujeres, a los adultos y a los jóvenes, y le dice, presentándote tú como ejemplo. Termina diciéndole, porque nosotros también éramos en la vida pasada, antes del nuevo nacimiento, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Cada quien se valorará, antes de ser nacido de nuevo, cómo era esa vida pasada. Y entonces tiene que existir un cambio de vida. Una vida nueva que dé testimonio de ser un integrante del pueblo de Dios. ¿Cuál debe ser ese cambio? Si continuamos con Efesios 4:17 al 32, podemos ver: esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo vamos hasta aquí con nuestra evaluación? ¿Cómo va la medición de nuestro proceso de crecimiento? ¿Estamos creciendo, siguiendo la verdad en amor, siguiendo en todo en aquel que es la cabeza, en Cristo? ¿O hay algo que tenemos que corregir? Nuevamente recordamos lo que dice el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué sigue? Como parte del cuerpo en el proceso para llegar a la estatura del varón perfecto, cada uno debe tomar su función, su trabajo para contribuir a la edificación del cuerpo. Es decir, tenemos que trabajar en la obra. ¿Estás trabajando en la obra? ¿En la congregación?
Dice en Romanos 12, del 3 al 13. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ahora, aquí hay otro punto. Trabajar en la obra como parte del cuerpo. Para lo cual dice en el versículo 6, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. El Señor nos capacita para el trabajo en la obra. Con dones. Entonces, ¿qué parte del cuerpo somos? ¿Qué dones estás aplicando en este trabajo? ¿Estamos trabajando o estamos como espectadores viendo cómo trabajan los demás? Si estamos trabajando, ¿lo estamos haciendo por servir a Dios y a su pueblo? ¿O lo hacemos con soberbia, queriendo trabajar a nuestra manera y no a la manera que Dios indica? Las cosas se hacen así porque yo digo. Dice el versículo 3, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Lo hacemos con presunción o con humildad? ¿Lo hacemos para obtener un beneficio propio que creemos que nos los merecemos? ¿O lo hacemos con amor, sin fingimiento? Actualmente, aquí en el camino, gracias a nuestro Padre, hay asistencia. Pero también hay mucho trabajo. Hay ministerios que necesitan hermanos que participen activamente en ese ministerio. Hay actividades que se tienen que realizar para poder llevar a cabo el servicio. Poner las carpas, la instalación de equipo, acomodar silla, apoyo en los diferentes ministerios, tanto presenciales como en los ministerios en línea, a distancia. ¿O acaso nuestra congregación será un cuerpo manco, o ciego, o sin brazos, o sin una pierna? ¿Qué parte del cuerpo eres? Tenemos que estar integrados en el cuerpo y hacer lo que nos corresponde como parte del pueblo de Dios. Y ya hemos visto de qué parte se compone un pueblo, una nación. ¿Lo recuerdan? Esta se compone de gente, territorio y leyes que rigen el comportamiento del pueblo. Nosotros tenemos la verdad, tenemos los mandamientos de nuestro Padre. En Deuteronomio 30, de los versículos 11 al 20, nos dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos,
para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirviereis, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Aquí hay otro punto. Tenemos que obedecer los mandamientos de nuestro Dios. Y ahora, ¿cómo va nuestra evaluación? ¿Estamos obedeciendo los mandamientos que nos fueron dados o tenemos que hacer ajustes? ¿Estamos en crecimiento o nos estamos quedando de la misma estatura? O tal vez hasta nos estamos achaparrando. Este proceso nos parece muy difícil, ¿no? Cuando el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida, el libro de Éxodo 31:7 nos dice: Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró el Señor a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. En este caso, Josué no estaba solo. Nosotros tampoco estamos solos. Dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y en Romanos 8:9 podemos leer también: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Nosotros tenemos su Espíritu, dice el versículo, que mora en nosotros. Y en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 7, nos dice: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, ¿qué impide nuestro crecimiento si tenemos todo lo necesario? Solo tenemos que obedecer, como dice el versículo que leímos. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En otras palabras, obedecemos los mandamientos del Señor por amor y por gratitud. Y al hacer esto, estamos creciendo para llegar al objetivo, para llegar a la meta. Si tenemos al Espíritu de nuestro Dios, estamos trabajando y obedeciendo, entonces estamos creciendo y como consecuencia vamos a dar frutos. Porque dice en Mateo 7, de los versículos 17 al 20, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto que se manifiesta es el que nos menciona Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 y 23. Este nos dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces,
Aquí hay otro punto. Tenemos que dar fruto. Nuestra meta es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el modelo a seguir, nuestro Señor Yeshua. En Marcos 1:35, nuestro Mesías nos dejó el ejemplo. Dice el 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Nuestro Mesías realizó su ministerio durante todo el día, levantándose muy de mañana, aún muy oscuro, oraba. Y aquí hay otro punto. Tenemos que orar. Tenemos que estar en comunión con nuestro Dios. Entonces, ¿cómo terminamos la evaluación de nuestro crecimiento? En el primer libro de Crónicas, cuando David le dice a Salomón que tenía que construir el templo, le dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Mira pues ahora que el Señor te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y después en el versículo 20 le dice, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque el Señor mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. Lo mismo que le dijo Moisés a Josué. Entonces, ahora después de ser expuesta esta palabra, ¿será que estamos llegando al objetivo o tenemos que hacer ajustes? En el Evangelio de Mateo, en los versículos finales, nos dice que Yeshua estaba hablando con sus discípulos, afirmando que es el soberano y tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. Y les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y aquí hay otro punto. Predicar el Evangelio y hacer discípulos. Enseñarles a otros, capacitarlos y ayudarlos a crecer. Entonces, ¿estamos creciendo para llegar al objetivo? ¿Para llegar a nuestra meta? O mejor decir, ¿estamos dispuestos a crecer y esforzarse para llegar al objetivo fijado? Así es que, amado pueblo de Dios y de esta congregación del camino y de todos los lugares donde llegue este mensaje, te invito a crecer, te invito a aprender de la verdad, te invito a capacitarte y a servir en la obra con amor, sirviendo a Dios y a su pueblo. Y si aceptas esta invitación, entonces podré decir, esfuérzate y sé valiente. Pon manos a la obra y no temas ni desmayes, porque el Señor nuestro Dios está con cada uno de vosotros. Hermanos, que esta palabra sea de bendición para todo el pueblo de Dios. Vamos a finalizar con esta oración. Señor y Padre amado, queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de acudir a tu palabra, de estudiarla, Señor, y de meditar en ella. Queremos agradecerte porque sabemos que como parte de tu pueblo tenemos esa verdad que tú nos has dejado a través de nuestro Mesías. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta que como un cuerpo tenemos la autoridad que es Cristo, que es la cabeza. Y de ahí parte esta congregación como integrantes de este cuerpo, en los que unos tenemos que ser brazos, unos tenemos que ser piernas, manos, unos tenemos que ser pies. Por lo cual, Señor, queremos rogarte que como cuerpo de esta congregación tú nos permitas llegar a esa meta establecida, llegar a la estatura del varón perfecto,
Queremos rogarte que a través de tu Santo Espíritu nos permitas trabajar en la obra para crecer, para no ser como niños fluctuantes con los vientos o que podamos ser engañados por mentes que quieren hacer daño a tu pueblo. Señor, rogamos tu bendición, rogamos tu fortaleza. Bendice a tu pueblo en todos los confines del mundo y permite que haya crecimiento, que haya esfuerzo de cada uno de los integrantes de esta congregación, de tu pueblo. Señor, porque te lo ruego, confiado en tu palabra y también dándote la honra y la gloria por todo lo que permites en la vida de cada uno de nosotros. Te damos honor, te damos alabanza, te damos el reconocimiento como Señor de nuestras vidas. Bendícenos pues a través de esta palabra y permítenos poner en práctica lo que tú nos enseñas a través de ella. En el nombre de Yeshua, de nuestro Mesías, te lo rogamos y te damos las gracias. Amén. Hermanos, nuevamente, que el Señor les bendiga, allá en todas partes que nos escuchan. Misma fe, el mismo amor, el mismo espíritu nos une hoy en ti, Señor, para adorarte como siempre, para adorar de corazón. Señor, sin comunión, perdidos cada cual, sin salvación, sin tu perdón, mira siendo diferentes, nos unes en adoración. Nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Hoy nos unimos reverentes, reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación. El mismo Dios, gran Señor, el mismo Padre que nos amó, nos escogió para adorarle como siempre, para adorar de corazón. Nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón.
Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra